Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué gusto, qué placer, como siempre, compartir con ustedes a esta hora de la mañana. Saludamos muy cordialmente a todos nuestros buenos amigos que están siempre pendientes de nuestra señal, la señal de Grupo Megavisión y sus 3 canales enlazados a esta hora de la mañana para llevarles, como siempre, un programa de mucho interés, de mucho debate, de mucho contenido periodístico que le permite a usted estructurar su propia lectura, su propia película sobre cómo está el país en esa materia. Este día viernes 13 de noviembre queremos también agradecer la fiel sintonía de nuestros buenos amigos que se encuentran en los Estados Unidos. Gracias por estar siempre pendientes de nuestra señal y especialmente de Diálogo con Ernesto López, esta edición especial de los días viernes a través de estos 3 canales, como siempre cubriendo todo el territorio nacional. Doctor Salgado, como siempre, qué gusto saludarlo y tenerlo esta mañana. El gusto es mío, que el Señor me los bendiga a todos. Julio Valdivieso, buenos días, qué gusto como siempre saludarte también a ti y al resto también de panelistas. Buenos días, Ernesto, buenos días a los compañeros. Juan José, gracias, buenos días. Buenos días, Ernesto, buenos días, amigos. Garrit también, gracias por acompañarnos esta mañana. Igualmente, muy buenos días. Esta mañana de día viernes queremos retomar aspectos de la vida nacional que han ganado relevancia a lo largo de esta semana. Por ejemplo, las conclusiones a las que llegó el partido FMLN en un congreso político considerado, por cierto, el primero en su género, en el que se habló sobre la necesidad de incrementar el salario mínimo, entre otros aspectos que tienen que ver con proyecciones para crear un modelo de nación más equitativo, económicamente hablando, y que de alguna manera también sus adversarios políticos lo han calificado como la agenda oculta de partido para allanar el camino hacia lo que ellos llaman el socialismo del siglo XXI. ¿Cierto o no? No lo sé. Sumado a esto, algunos sectores económicos también se pronunciaron a raíz de lo que se dijo en ese congreso, criticando obviamente los discursos emitidos en este evento y calificándolos incluso de poco, fíjese usted, poco estimulantes para generar climas de mejor inversión y desarrollo para nuestro país. Ayer, por cierto, el partido Arena anunció su retiro de la comisión interpartidaria que se había creado precisamente entre partidos políticos para crear una agenda común de temas de país, a fin de lograr consensos que le permitan acuerdos que viabilicen el aporte significativo hacia el desarrollo económico y social de nuestro país. Se retiraron precisamente por considerar que los discursos y las agendas que tiene el FMLN y que se mostraron en este congreso, de alguna manera desdicen mucho de ese espíritu con que se manejó estos acuerdos que se plasmaron, por cierto, en la tierra de don Julio Valdivieso, la tierra de Ataco, el pacto de Ataco como tal. Así es que así están las cosas. Vamos a presentar, como siempre, 3 preguntas claves que nos van a ayudar a desarrollar el debate esta mañana entre nuestros panelistas. Y la primera pregunta dice así: ¿qué alcances tienen los congresos u otras actividades que realizan los partidos políticos en sus procesos de modernización? ¿Qué alcances tienen para la modernización de los partidos políticos este tipo de congresos, como los que de alguna manera hemos puesto en perspectiva del análisis y la discusión esta mañana? La segunda: ¿estará el FMLN con su proyección política, económica y social allanando el camino al socialismo del siglo XXI como lo afirman sus oponentes políticos? Recuerden el planteamiento como lo hacía. Sus oponentes políticos dicen que hay una agenda oculta y que esto lo que busca es allanar el camino hacia lo que es el socialismo del siglo XXI. ¿Será cierto esto? Pues participe. Ahí están las preguntas claves. La tercera pregunta dice así: ¿qué impacto tendría para el país incrementar el salario mínimo en medio de un debate que busca elevar la carga tributaria del país? También recuerden que fue este tema que surgió ahí a raíz de este debate. Y como siempre, vamos a plantear nuestra encuesta de hoy, que se la voy a presentar precisamente para que usted pueda participar, porque hemos logrado introducir ya en este segundo viernes esta encuesta de hoy utilizando nuestra herramienta en Twitter, @diálogo21. La pregunta dice así: ¿hará bien el partido Arena en retirarse de la comisión interpartidaria? ¿Usted considera que lo hace bien
pues entonces diga que sí está bien, tiene la opción de que no está bien, para que a partir de este momento usted participe de alguna manera respondiendo esta pregunta. ¿Hará bien el Partido Arena en retirarse de la comisión interpartidaria? Ahí está, opciones oportunas para que participe, así están las cosas. Bueno, doctor Kirio Waldo Salgado, ahí está planteada nuestra temática de hoy. Bueno, muchas gracias. Pues yo creo que esto del FMLN, que ha causado tanto revuelo en la derecha, yo creo que es parte del proceso de maduración del Frente, ya como partido político. Estos son los mismos postulados, los mismos argumentos, los mismos sueños, los mismos ideales que el FMLN se planteó antes, durante y después de la guerra. Por supuesto, dentro de las filas del FMLN ha habido detractores que ya no están en el partido y que tienen otra visión. Pero la visión que planteó Medardo González el día del Congreso es la misma que el FMLN ha venido planteando. Ahora, la pregunta no debe ser esa. La pregunta debe ser si esa visión, que es compartida por la gran mayoría de los miembros del FMLN, es una visión viable para este país en este momento o en los años futuros. Si esa visión es viable con nuestros aliados y amigos naturales de siempre. Si esa visión es viable cuando en este país no existen las condiciones para desarrollar un socialismo como el que pretende el FMLN desarrollar. Esas son las preguntas que debemos de hacernos. Por supuesto, cada uno allá en su conciencia, en su corazón, va a contestarlas. Y deben de contestarlas con mucha honestidad, porque nos estamos jugando el futuro del país. Ahora, para la construcción del socialismo, un socialismo con más profundidad, yo no diría socialismo del siglo XXI. Ese ha sido un error de la derecha, un error de los ideólogos de derecha, estarle poniendo el mote de socialismo del siglo XXI, porque lo recogieron alguna vez algunos dirigentes del FMLN cuando estaba Hugo Chávez en el poder y estaba vivo, para congraciarse con Hugo Chávez, porque venía la enorme ayuda de los venezolanos para establecer, por ejemplo, Alba Petróleos, para establecer lo que ahora son las empresas de Alba y manejadas por el FMLN. Yo no diría eso, yo diría socialismo. El socialismo no tiene motes. El socialismo es socialismo. Pero decía, para la construcción del socialismo en El Salvador, tienen que desplazar a una clase media que todavía existe y muy fuerte en El Salvador. Aunque ahora la clase media se ha visto profundamente deteriorada por las medidas económicas del Frente y por los impuestos directos o disfrazados que ha decretado el gobierno, todavía existe esa clase media. Y la clase media es la clase más descontenta que existe ahora y es la clase que no puede salir de su problema. Tiene que estar encajonada ahí en el medio. ¿Por qué? Porque no tiene los recursos para salir. El que tiene dinero no sale afectado con ningún socialismo. Puede navegar con el comunismo. ¿Por qué? Porque tiene dinero. Pero el de la clase media no. Y las clases más bajas, que son las que tienen la esperanza de que esto pueda cambiar, tienen que vivir la realidad de que en este país no se puede cambiar si no hay una inversión colosal que pueda cambiar las circunstancias económicas de este país. Y en este momento no se visualiza nada en el corto ni en el mediano tiempo. Sin embargo, había otro factor que es importante de tomar en cuenta en el Congreso del FMLN. Obviamente Medardo estaba lanzando ideas aquí, ideas allá, que asustaban y asustaron a Arena. Pero Medardo lo estaba haciendo en una campaña meramente proselitista, porque dentro de pocos días se va a elegir al secretario general del FMLN. Y era un avance
que era para venderse en las masas del FMLN, en la militancia del FMLN. Pero Arena lo agarró y Arena siempre se equivoca. Arena tiene buenos analistas, buenos estrategas, pero lamentablemente quienes le soplan a Arena lo que tiene que hacer son gente que piensa con el hígado y no con la cabeza. Y ahí tienen los resultados. Arena se retira de la interpartidaria. Y esos resultados que se están dando ahora son lo que ya veníamos sosteniendo en este mismo programa y que muchos políticos nos criticaron cuando dijimos que eso nació muerto. ¿Por qué? Porque se conocía justamente de parte de este servidor de ustedes que ha analizado un proceso de Arena contra el FMLN de más de 20, 25 años, se conocía justamente que la confrontación ideológica en El Salvador siempre va a llevar a una confrontación política irreconciliable. Entonces yo quisiera quedarme hasta aquí para darle espacio a mis compañeros de set. Qué bueno, digamos, esa fase introductoria que nos lleva a concluir con la pregunta que hemos planteado y que usted puede participar a través de la herramienta @diálogo21, que si hará bien el Partido Arena en retirarse de la Comisión Interpartidaria. Las opciones para participar usted las tiene utilizando @diálogo21 y también @NetoLópezRadio. A ver, Julio, ¿cuál es tu lectura con relación a esta primera, digamos, fase de introducirnos al debate con este tema? Bueno, en primer lugar quisiera quitarle un minuto a mis compañeros para mandarle mi más sentido pésame a mi primo hermano, la familia, por el fallecimiento de sus hermanas, a quienes nos hemos visto como hermanos. El día de ayer partió a la gracia del Señor José Carlos Valdivieso Tobar. Ánimo, fortaleza, que Dios la tendrá en su santa gloria. Yo creo de que este punto debemos de distinguir que una cosa son los discursos y otra cosa son los hechos. Yo creo de que el discurso que emitió el FMLN se estaba dirigiendo a sus bases, precisamente por lo que Quirio planteaba al final de su intervención. Están a las puertas de una elección y lógicamente el discurso hacia el interior, que son los que eligen, es precisamente el que se manejó y se conoció. Yo sí considero que debemos de resaltar por lo que el país está pasando. Y me parece contradictoria y digo que era más un discurso que en realidad lo pudiesen llevarse a cabo en el país, por varias razones. Primero, no hay condiciones en este país para llegar a ese socialismo planteado en el Congreso del FMLN. Segundo, las reglas del juego que nos rigen en el país claramente definen cuáles son las reglas en materia política. El capítulo 3 del artículo de nuestra Constitución, específicamente en el artículo 85, establece que el Estado y su forma de gobierno es político y pluralista. Pero además define que el gobierno es republicano, democrático y representativo. Pero hay algo que nosotros pasamos desapercibidos. El inciso segundo de ese artículo establece el pluralismo político que debe de existir en el país. Pero ese pluralismo está orientado en dos funciones: en el pluralismo ideológico y en el pluralismo político. ¿Cuál es el pluralismo ideológico? Es la convivencia que debemos de entender todos los que de alguna manera expresamos nuestras ideas. Sabido es que nadie es poseedor de la verdad absoluta. Por lo tanto, debemos de convivir aún con aquellos que son, dijéramos, adversarios políticos para poder hacer nuestros planteamientos.
Y ahí es la primera gran diferenciación que tendría que hacerse. Cambiar el concepto de enemigo por el concepto de adversario. Cuando entendamos esas dos diferencias, vamos a poder empezar a construir un verdadero pluralismo ideológico. Y lo segundo, el pluralismo político. El pluralismo político que existe en nuestro país es que la diversidad de partidos que hay en el país son los instrumentos por medio del cual el pueblo delega la representación en la Asamblea Legislativa. Y este pluralismo político ha permitido que de alguna manera existan las distintas corrientes de pensamiento que hay aquí. ¿Por qué hice esta introducción desde el punto de vista constitucional? Porque ahí está fundamentado todo el sistema político del país. Con esto lo que quiero dar a entender es que yo más creo que el discurso establecido por el FMLN iba dirigido hacia sus bases. Sin embargo, no deja de prenderse la alarma cuando lanza, en mi criterio, una carnada y es retomada de una manera, dijéramos, poco inteligente. En este programa dijimos que ese pacto político de Ataco era un show y que era una foto, y fuimos duramente criticados aquí por esa posición. Pero los hechos hablan más que las palabras. Yo creo que todos los partidos políticos y sus dirigencias son libres, dijéramos, de asumir el ideario que mejor crean conveniente. Pero no se vale que anteponer esos idearios a una polarización que está llevando a este país cada día más a una confrontación estéril, inútil e innecesaria. Creo que Arena ha cometido un error político en retirarse de la interpartidaria sobre pretexto del planteamiento del FMLN. Y digo que un error político porque le da fundamento para seguir distanciando en lugar de buscar puntos de coincidencia que conduzcan a este país para una verdadera plan de nación. Tenemos que convivir en este país. Por más de 20 años hubo una guerra sangrienta por esa confrontación ideológica, fundamentalista, totalitaria, que no ha llevado a este país a nada bueno. Les pregunto yo a ustedes como pueblo salvadoreño, desde 1992, hace 23 años de los acuerdos de paz, las mismas personas siguen dirigiendo los partidos políticos, las mismas personas nos han gobernado y en este momento están las mismas personas en los partidos políticos. ¿Qué cambio podemos esperar? Al final de esto, esta confrontación ideológica se vio expresada en las últimas elecciones en el país. 50% de la población de una manera, 50% de la población de otra manera. Esto no puede seguir. El país está en una debacle y debe de salirse de esta confrontación ideológica que nada bueno está llevando al país. Quisiera quedarme en este momento hasta aquí para después entrar al debate puramente entre los distintos. Me encanta que tu conclusión coincida precisamente también con lo que hacía mención el doctor Kirio Waldo Salgado, de que fue precisamente cuando se hicieron el análisis del pacto de Ataco, ¿verdad?, que en algún momento se dijo de que ese matrimonio ojalá perdure, pero realmente con ese tipo de intereses y manejos de contenidos de partidos difícilmente se iba a es que no ha habido, perdurar, ¿no? Fíjate que en el fondo porque no ha habido el principal argumento que plantea Arena para retirarse de la interpartidaria es precisamente por los discursos que se manejaron en este Congreso, ¿no? Sí, pero creo que en el fondo no ha habido una renovación partidaria, que es lo que está afectando. Estoy hablando en todos los partidos políticos. Ojalá, por eso digo, creo que recapacite. ¿Es un pretexto para ti? Yo no diría pretexto, Juan José. Yo creo que ha sido, dijéramos, una estrategia mal diseñada
en tratar de retirarse. Tienen todo el derecho de hacerlo políticamente hablando. Lo único que hay que medir las consecuencias de las acciones, no la acción misma, sino las consecuencias, porque esto le va a dar pie al FMLN también para decir, bueno, nosotros dijimos y tiramos y no queremos llegar a un entendimiento. Juan José, solo también recalco una posición que asume el diputado Antonio Almendaris del PCN, donde dice que le extraña la actitud de Arena y su retiro porque en el caso del PCN cuenta, para citar ejemplos de cómo se maneja la agenda, partidos como el PCN hacen propuestas en la interpartidaria y se han materializado con iniciativas en la propia Asamblea Legislativa. Es decir, sí fluye el trabajo, ¿no?, cuando hay disposición política. Sí. A ver. Gracias. Mira, comenzando por el principio, los congresos en el seno de los partidos son momentos muy especiales de reflexión. Un congreso no se da todos los años en un partido, se da cuando hay momentos en que el instituto político necesita entrar a reflexionar a fondo sobre su papel, sobre temas de la realidad nacional, porque considera que a lo mejor su visión ya no está acorde con lo que está sucediendo, porque necesita dar un importante salto. Es decir, el Congreso no es la convención ordinaria que reúne a los militantes cada año o cada 2 años y que elige directiva. El Congreso es la culminación de un proceso de reflexión interna que el FMLN ha traído desde hace semanas o meses en su base. Por lo tanto, el Congreso sirve para marcar grandes líneas de orientación. El Congreso es para decir, hombre, miren, esta es la ruta al menos de mediano plazo, sino de largo plazo. El Congreso, discúlpenme amigos del FMLN, no es para decidir sobre si se aumenta el salario mínimo. El Congreso no es para decidir cosas que tengan que ver con las medidas concretas del gobierno. Eso toca ya a la ejecución o a su momento, pero desnaturalizan la necesidad de la reflexión a fondo que un Congreso debe tener. Ahora, yo todavía, y lo confieso, no he tenido la oportunidad de conocer el documento del Congreso que ya está circulando, pero de lo que he entendido, el FMLN está de alguna manera actualizando lo que vemos más de lo mismo, pero actualizado. Es decir, está haciendo un refrito de alguna manera. Y cuando digo más de lo mismo, por favor, no me lo entiendan en términos despectivos, sino que está recogiendo aquella esencia que algunos habían creído que se había abandonado y ahora la tratan de contextualizar en la realidad del Salvador a mediados de la segunda década del siglo XXI y con un FMLN que ya no está ni en la montaña ni en la oposición, sino en el gobierno. Por lo tanto, es bueno que hagan esa reflexión. Pero este era un congreso más interno. De lo poco que yo he visto, es un congreso para reafirmar principios y valores, que es importante. ¿Por qué? Porque se está dando en un momento de partido en el gobierno, cuando todos sabemos hay una dura crítica de cada vez más importantes sectores al interior del FMLN de si se está en la ruta correcta, si el FMLN no ha abandonado sus principios, si no ha traicionado las aspiraciones del pueblo, si no se están convirtiendo en un gobierno corrupto igual que los que le antecedieron con Arena. Todas esas dudas que se están discutiendo en la militancia, pareciera ser que el FMLN está sentando la base para reconstruir su frente interno. Es decir, yo veo este Congreso de cara a lo interno, a una reflexión a fondo y ojalá que tenga elementos positivos. Ahora, en ese contexto es que se da la salida de Arena, de la interpartidaria. Miren, la interpartidaria ahora pues es constatar el hecho, nació muerta. Pero ¿por qué nació muerta la interpartidaria? Por 2 razones. La primera es porque se integró únicamente con los partidos políticos que están en la Asamblea Legislativa. No se tomó en cuenta la totalidad del espectro político.
Por eficiencia política se dijo, no hombre, aquí los que tomamos decisiones somos los que están en la asamblea, y dejaron fuera otras líneas de pensamiento. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿A qué te referís con eso? Que nada más está, de 10 partidos políticos legalmente inscritos en el país, solo estaban Arena, FMLN, Gana, PCN, PDC. Punto. ¿Y qué tenían que hacer los otros? Perdóname un poco. Ajá. Si hablas Hay interpartidario, pensamiento político. Si estamos hablando de temas de nación, todos tenemos que ver algo, no es un problema de votos, Ernesto. Y ¿qué es lo que pasó? Se les deformó y entraron a discutir la temática legislativa, sustituyeron a la comisión política, pero la asamblea legislativa es confrontativa por naturaleza. Esa es la primera razón por la que fracasó. La segunda razón por la que fracasó es por la estrategia de Arena. Es que yo puedo decir que es malo que Arena se salga de la interpartidaria, y de hecho acabo de votar diciendo que es negativo, porque le va a afectar, pero es su estrategia, y es una estrategia que la diseñaron desde hace rato, que es aparentar que negocian, aparentar que llegan a acuerdos con el objeto de que el gobierno pierda tiempo. El gobierno, en un interés de llegar a consensos con Arena, de llegar a acuerdos con Arena para viabilizar ciertas leyes, para viabilizar ciertas decisiones, comienza a discutir. Y Arena se muestra interesada y comienzan a platicar, y al final los convencen, entre comillas. Arena dice, sí, voy a apoyar, dame chance nada más, y de repente cambian todo el esquema. Buscan el texto, por eso es que yo te decía al principio, las declaraciones de Medardo son un pretexto para un diseño que ya tenían. Si Medardo no hubiese dado esas declaraciones, de todos modos Arena iba a romper. Y es que entendamos una cosa, amigos, con dos dedos de frente. ¿Ustedes creen que Arena va a aceptar que en este país sea público y se declare el patrimonio de los grandes millonarios? Porque el problema no es lo que nosotros tenemos, hombre. Si a mí me decía un amigo, mira, si tenés un carro ya está en el BMT, el salario que te pagan, el pinche salario, ahí está en la renta de Hacienda. Si tenés tu casita, ahí te la tiene el CNR. Si tenés tu empresita, igual. Si nosotros, para que nos investiguen a nosotros no hay problema. El gran lío es esos 8 o 10 grupos grandes de la economía de este país que son los que están ocultando. ¿Y de dónde se le ocurrió al FMLN que iba a tener el apoyo de Arena para investigar a esta gente, hombre? Arena buscó pretexto, y ojalá que el Frente entienda la lección. Gracias. Bueno, son las 7 de la mañana con 2 minutos. Te doy el tiempo para que puedas entrar en la dinámica de tu lectura. Ayer a sacar ficha temprano. Sí, ellos sacaron. No, lo que pasa es que necesitamos ajustarnos en el tiempo y obviamente poner de acuerdo para poder contar con ese tiempo especial para tu intervención. Vamos a ver. Quiero presentarles nuevamente la encuesta que estamos manejando. Antes están acá posiciones que están girando alrededor de este Congreso. Por ejemplo, el presidente de ANET, Jorge Dabú, dijo, hay 3 palabras que están soldadas, dice, de manera indivisible. No se dividen: FMLN, socialismo y autoritarismo, y ellos lo han reconocido. Dice. Esa es una de las primeras intervenciones. Veamos otra intervención que hacen un comunicado de la Cámara de Comercio. Si un partido gobernante se atreve a decir que quisiera un poder judicial que no critique su medida o no defienda a los ciudadanos, estamos delante de un partido cuyas credenciales democráticas son muy cuestionables. Vamos a ver. El empresario Ricardo Poma también hizo mención de este Congreso cuando le consultó la prensa en el marco de un evento diferente, y decía él que la confianza es absolutamente crucial, y creo que un discurso así confrontativo nunca abona a generar buenas condiciones para la inversión. Ese es el panorama que se generó alrededor de lo que fue este Congreso. Por supuesto, voy a presentarles la encuesta que estamos desarrollando a raíz de la posición del Partido Arena el día de ayer de retirarse de la comisión interpartidaria. Búsquenos en @diálogo21 y usted puede participar. Ya tenemos aquí algunos resultados. Hará bien el Partido Arena en retirarse de la comisión partidaria. El 45% dice que sí, un 55% dice que no. Ese es el proceso de votación que llevamos en este momento para que usted participe a través de esta nueva modalidad que hemos introducido acá
en nuestro programa de los días viernes. Así es que vamos a una pausa comercial, regresamos con el análisis y el debate pertinente sobre este tema de hoy. Estaría bien porque no alcanza el dinero. Estaría bien, estoy de acuerdo. Es necesario un poquito más, pero que de corazón lo hagan los señores que lo están tratando de impulsar. No que lo hagan del diente al labio y después estén tratando de incrementarle más que todo al pueblo, cargando más al pueblo, ahogándolo más todavía. Espero yo que sea para todos, ¿verdad? No solo para algunos pocos, ¿verdad? Ya que la canasta básica está bastante cara. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Antes de retirarme, planteé ahí algunas reacciones también de algunos sectores empresariales sobre este mismo tema. A ver, Garrido, ¿cuál es tu lectura? Y luego entramos al debate abierto con todos los panelistas. Mira, gobernar desgasta mucho. Hay diferencia notable entre ser oposición y ser partido oficial, ser partido gobierno. Yo sí creo que el FMLN ha sido obligado o presionado para hacer este congreso para redefinir su relación con su voto duro, porque todo lo que ha ido pasando en el gobierno anterior, que si bien no era 100% FMLN, pero se ganó con la bandera del FMLN, y se puede decir que ya van 2 gobiernos de ese corte, ha generado mucha animadversión y ha generado mucha fuga de votantes del FMLN. Por lo tanto, ha tenido que renovar el FMLN su marco ideológico para asegurar su voto duro y de alguna manera impedir que se siga disgregando por el mismo desgaste que tiene de gobernar. Gobernar es sumamente complicado en un país polarizado. Todo es lucha, todo es conflicto, hay una tremenda polarización en nuestro país y la posición de Arena, que es el principal opositor al FMLN, es exactamente un reflejo de lo que está pasando al interior de los dos partidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que este Congreso ha sido el medio del FMLN para asegurar una relación renovada con su voto duro y de allí empezar a generar otro sostenimiento de ese caudal electoral que tiene, que anda rondando el 47-50% de las personas que van a votar. Es importantísimo para ellos asegurar la disciplina partidaria y sobre esa base han formulado 3 documentos en este Congreso. El primero es la formación económico-social de El Salvador. Aquí se establecen toda la estrategia que el partido va a tener para continuar formando a sus bases, para darles adoctrinamiento constante, y se establece toda una estrategia y define un marco histórico de cómo se ha centrado la producción en El Salvador desde tiempos del café, lo que los socialistas llaman el proceso de acumulación originaria, y de ahí establece las bases para el trabajo de campo que se va a hacer para consolidar el poder. Me resultan más interesantes los otros 2 documentos, los lineamientos para el trabajo partidario, y el tercer documento para el debate sobre el programa y la estrategia partidaria. En los 3 documentos, de una lectura rápida, no tan analítica ni filosófico-política, sino que de manera general y para ilustración de los televidentes, hay palabras que se repiten a lo largo de los 3 documentos. Esas palabras son lucha de clases, socialismo por supuesto, guerra ideológica, modelos de producción,
lucha contra el capitalismo, exclusión social, distribución de la pobreza, distribución de la riqueza, modelos neoliberales y especialmente la palabra revolución. Estos son, dijéramos, las palabras que más se reiteran a lo largo de los 3 documentos. En el segundo documento, en el lineamientos para el trabajo del partido, se establecen 6 ejes para el fortalecimiento del trabajo partidario, del trabajo del partido FMLN. El primero es el trabajo ideológico y político. El segundo es el trabajo con los movimientos sociales, toda la estrategia que se va a hacer con los movimientos sociales. El tercero es el trabajo con la juventud. El cuarto es el trabajo electoral. Y el quinto y el sexto son las estructuras y la parte organizacional. Es decir, allí dan los lineamientos con los cuales se va a trabajar el tema ideológico del partido. Pero a lo que me quiero referir ahorita es a los lineamientos para el debate. Ahí establece, y leo de la forma directa, leo directamente, dice, el programa, alcances, el programa del FMLN a corto, mediano y largo plazo debe continuar y profundizar las transformaciones en lo político, social, económico, cultural y ambiental, con énfasis en la participación y la inclusión y la transición con rumbo hacia un socialismo auténticamente salvadoreño. O sea, que no quede duda que lo que busca el FMLN es implantar un modelo socialista salvadoreño. De ahí saquen los televidentes sus propias conclusiones, que no sea venezolano, que es, no hay ninguna duda de que se está hablando de un socialismo. Obviamente ya desarrolla posteriormente cómo va a lograr eso, construir un país, derrotando las mafias, el crimen organizado, erradicar, dice en el número 2, erradicar el neoliberalismo y fortalecer el Estado, la propiedad social, ojo, mixta, social e individual, así como las micro, pequeñas y medianas empresas. Tercero, dice, sustituir el actual modelo económico, comercial, financiero excluyente por un modelo sustentado en una economía productiva y solidaria. Profundizar la democracia política en un marco de mayor participación popular. Y otros elementos. Permitidme, hay otros elementos importantísimos que habla de ganar el corazón del pueblo salvadoreño, lo cual es parte de la lucha y de los cambios. Y luego aplicar el programa del gobierno manteniendo la presidencia, dice mantener la presidencia y aumentar la presencia en las alcaldías, asamblea legislativa y establece las condiciones. Partido único, sólido, con disciplina revolucionaria y con cohesión orgánica, construir un sistema de comunicación y diseña toda una estrategia de trabajo con los medios de comunicación, materiales y electrónicos. Es decir, yo creo que esto es el componente global que tiene el FMLN. Repito, para mi percepción es un trabajo para recuperar y consolidar su voto duro, porque, repito, gobernar es sumamente desgastante. Y yo creo que este es un trabajo que lo vamos a estar viendo más próximo a las comunidades en los próximos días. A ver, quiero poner en perspectiva, doctor, antes, precisamente en ese mismo sentido va las declaraciones que emitía, y para ser equilibrados un poco en lo que se generó a partir de este Congreso, estas declaraciones que emitieran la presidenta de la Asamblea Legislativa y dirigente del FMLN, Lorena Peña, que dijo, con la riqueza de ideas y experiencias acumuladas, actualizamos nuestra plataforma programática de largo plazo y nuestra estrategia, que no puede ser la misma que hace 35 años. Y también habían otras declaraciones, estas que dice, un partido que se aprecie de ser revolucionario y democrático debe de hacer alto en el camino para oír a las bases, que eran las que ustedes estaban mencionando, que están en el seno del mismo pueblo, para seguir adelante y sin perder su esencia. Doctor. Ahora, a mí me satisface mucho que haya este tipo de esfuerzo.
porque lamentablemente en ningún partido de la derecha hemos visto este esfuerzo. Yo no me quiero referir a ningún nombre en específico. O sea, no ha habido renovación ideológica. Pero me están entendiendo a lo que me quiero referir. La verdad es que no solo no ha habido renovación ideológica en la derecha, sino que no ha habido plataformas reales para poder recuperar el gobierno, para poder recuperar el poder. El FMLN no solamente nos ha presentado un documento bastante sólido, fuerte, grueso, sino que nos ha dicho la verdad. Nos dice, vamos hacia el socialismo. Ahora, claro, puede ser el socialismo en las pupusas o puede ser el socialismo en las hamburguesas. Es decir, puede ser un socialismo criollo que de verdad beneficia al pueblo salvadoreño y especialmente las clases más desposeídas y necesitadas, o puede ser el mismo socialismo reciclado de otros países que todavía siguen dependiendo de las hamburguesas y del país que puso en moda las hamburguesas en todo el mundo, que es los Estados Unidos. Entonces, el problema del FMLN va a ser cómo sustraerse de la influencia de los Estados Unidos aquí en El Salvador si no tiene ahorita opciones, porque el país como país, no digo el FMLN, el país como país no tiene nada que dar. Entonces nosotros tenemos que quedarnos siempre dependiendo de los americanos. Y no sé cómo estarán viendo los americanos en la embajada este documento, pero como digo, o es el socialismo en las pupusas, o es el socialismo en las hamburguesas. Ojalá no vaya a ser el socialismo en las hamburguesas, pero mira, porque entonces no va a haber ningún cambio. No, lo que yo sigo insistiendo es que primero no es lo que yo quiera, es lo que yo pueda hacer. Habló para sus bases, ¿eh? Ese discurso estaba orientado directamente hacia sus bases. ¿Por qué razón? Porque cuando llega la izquierda al poder se genera una serie de expectativas de cambio. Pero les pregunto aquí a los tres, ¿qué ha cambiado en este país? ¿Sigue el mismo sistema económico? ¿Seguimos teniendo el dólar como moneda de curso legal? Yo no he visto ningún cambio estructural. Eso al interior del FMLN ha generado, dijéramos, una... desencanto, es un desencanto porque esperaban cambios más radicales. Entonces, lo primero que tienen que hacer es consolidar nuevamente. Y acordémonos que la izquierda siempre ha sido más astuta que la derecha, de que han sabido lavar o resolver sus problemas con mucha secretividad, no así la derecha. Y digo, y tengo mi base para decirlo, que ese discurso estaba diseñado para su militancia. Por supuesto que genera demasiada conmoción. Y te voy a decir por qué es contradictorio, Garrido. Por un lado, estás hablando de terminología oligárquica, estás hablando que antagonismo ideológico, estás hablando de grupos empresariales, y por otro lado, estás invitando a que estos vengan a conformar parte, tienes el caso de Fomilenio, en las instancias de diálogo. Entonces veo una dualidad de discursos que son contradictorios en un momento determinado. A mí lo que más me preocupa y llama la atención es el apartado 6.2.2 del segundo documento, que dice construir un sistema de comunicación integral que fortalezca al partido y al movimiento popular y derrotar la campaña mediática del adversario, organizar al pueblo y prepararnos para las grandes batallas. Cada espacio que ganamos lo tomamos y en él ejercemos el poder del que disponemos. Leo, los vietnamitas llaman a eso el ejercicio del derecho a ser dueños. Nuestros espacios de poder deben servir para continuar los cambios y fortalecer nuestra correlación. ¿Y qué esperabas que les fuerzas? dijeras a la derecha? Si él está hablando a su base, lo que quiere oír la base del FMLN. Esto va a ser el trabajo y tenemos que estar atentos. Por construir supuesto. fuerzas para lograr la hegemonía Pero del mira, pueblo. Al ir más allá de lo que dicen los documentos, yo creo que el punto es que estamos llegando a un momento. Fíjense bien, el gobierno
dura 5 años, ¿verdad? El Ejecutivo. Estamos a año y medio. Se ha trabajado año y medio en este gobierno, le faltan 3 años y medio. Ahorita lo que se está presentando es un pulso, como cuando estamos haciendo ese juego. ¿Por qué se está produciendo ese pulso? Porque estamos acercándonos a los momentos de grandes decisiones. ¿Por qué? Porque estamos a 3 años y medio de la próxima elección presidencial, a 2 años y medio de la próxima elección de diputados y a 1 año y medio de que en realidad comience el gelengue electoral, que ya empezó de alguna manera, pero que no ha entrado en serio. Entonces, este es un momento de inflexión, ¿sí?, en el cual lo primero que hace los partidos políticos, especialmente los 2 grandes, es aglutinar sus frentes internos. A la oposición se le mide por lo que dice, pero al gobierno se le mide por lo que hace. Además de eso, no es cierto el argumento de que la izquierda es más sólida internamente y la derecha se divide con más facilidad. Esto tiene mucho que ver con la relación partido-gobierno. Cuando Arena estaba en el gobierno, en los 20 años de gobierno, solo sufrió una escisión, que fue cuando Glorita Salguero Gross, de grata recordación, se retiró y fundó el partido... El PCN también, con Paisa. Ajá, el PCN en su momento, pero ya el PCN ya era cogobierno, no era realmente, era el gobierno de la democracia cristiana en ese periodo, acordémonos. Ahora, el FMLN en el momento en que era oposición fue cuando más se dividió. Incluso a su primera legislatura, cuando llegaron a estrenar los curules en 1994, llegaron divididos y se formó el PD. De ahí vino los renovadores, luego vino el FDR. Es decir, estuvieron en el gobierno, estaban en la oposición, se dividían más. Ahora el esfuerzo mayor lo tiene que hacer entonces Arena para no dividirse. Y Arena ha tenido, desde que salió del gobierno, momentos críticos y divisiones a fondo. La división de la que surge el partido Gana es una división profunda que ellos no han terminado todavía de digerir. Las divisiones que se dieron, que se expresaban en las salidas de los diputados. ¿Cuántos diputados perdió Arena en la legislatura pasada? Perdió varios, y esa historia del maletín negro que ya nadie se las creía porque estaban tratando de ocultar verdaderos problemas internos que tenían. Señalo esto porque tiene que ver mucho con la relación gobierno-partido. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que se está presentando en el país es un realineamiento. Porque vienen decisiones claves, y con esto termino, Kirio, y después te doy la palabra. Vienen decisiones claves en los cuales se pueden producir importantes movimientos de correlación. Ese es el punto. Y entran ya a la disputa del voto. Mira, y del sector. Ahora, nos puede gustar o no nos puede gustar el contenido ideológico del FMLN. A algunos nos va a hacer roncha, a otros lo van a aplaudir, pero va a hacer su trabajo. ¿A vos te vas a roncha? No, pero sí. Este trabajo no lo ha hecho Arena. Lo que tú estás diciendo, Kirio, no ha habido una renovación ideológica. El FMLN sí está realineando y manteniendo su voto duro. Este es el intento. No, yo sí creo que del Arena FMLN. sí ha hecho, Este es el intento del FMLN para afianzar su voto duro. Mira, igual es Arena. Y el Frente está diciendo el problema es que lo dice en público, pero han sido sus objetivos. La derecha esconde sus verdaderos objetivos y comienza primero El Salvador, segundo El Salvador, tercero El Salvador, y un montón de cosas en las que no dice nada, pero sus verdaderas líneas hay algo las que me oculta. llama la atención. Por eso es que esto tiene parte de mitología también, este estudio. Me llama la atención que mientras el FMLN dice que quiere ganarse el corazón del pueblo, es el momento crucial en que el pueblo está repudiando al FMLN por la presión económica que el pueblo siente. Y por el mismo desgaste. Mira, también. fíjate bien, impuestos. La ANDA pone un impuesto de la noche a la mañana. El Seguro Social, en una sesión de junta directiva, aumentó también las contribuciones. Nos han aumentado el impuesto a la telefonía, que para mí es inconstitucional, y la sala sí lo va a declarar seguramente. Y hay una cantidad de cosas
en donde se ha vuelto insufrible vivir aquí porque ya no podemos nosotros tener seguridad alimentaria con los ingresos que tenemos. Entonces dice el Frente, bueno, la solución es aumentar el salario mínimo, pero el salario mínimo va a un Consejo Nacional de Salario Mínimo y no puede ser aumentado en una proporción, yo diría, en el mejor de los casos, mayor al 10%. ¿Por qué? Porque entonces van a la quiebra las empresas. Por otro lado, no solamente está tratando mal al ciudadano común y corriente, que muchos les dimos el voto porque queríamos un cambio, sino que está maltratando también a los sectores productivos que son los que generan empleo aquí en El Salvador. Y sin embargo, no dice de establecer un programa para afectar o organizar o controlar el tributo de los sectores informales. Pero hay algo más todavía. El FMLN no controla el Fondo Monetario Internacional, no controla el Banco Interamericano de Desarrollo, no controla el Banco Mundial, no controla a ningún prestamista internacional que de repente le puede exigir la deuda. Y hay problemas bien serios porque desde que la Corte congeló los 900 millones, el FMLN no ha podido pagar, no ha podido honrar los letes. Y no ha podido honrar y no va a poder honrar las pensiones. Entonces, esa es otra realidad que el FMLN no pudo analizar en este Congreso como debió haberlo hecho. Y es lo que hubiéramos esperado todos los salvadoreños. Yo creo que al final de esto se está dando la razón. Ni Arena estaba preparada para hacer oposición, ni el Frente estaba preparado para hacer gobierno. Con esto lo que estoy tratando de significar es precisamente que esta polarización que ha mantenido, mantiene y va a seguir manteniendo este país porque no se le ve cambio, nos va a llevar a que la realidad se va a imponer en un momento determinado. Tú acabas de tocar, Kirio, el tema del salario mínimo, que por qué tenía que discutirse en un Congreso. Porque el salario mínimo afecta directamente a la mayoría de los salvadoreños. Aquí hemos pasado más de 8 o 9 años sin ajustar el salario mínimo. Yo más creo que le beneficia al trabajador que se le protege el salario real que el incremento en el salario mínimo. Y digo esto porque en el momento en que se incrementa el salario mínimo al trabajador, automáticamente empiezan a ajustarse todos los precios de la canasta en este país. Son trasladados. Pero si se le protegiese el salario real al trabajador, tendría un mejor efecto. ¿A través de qué? Que privando que no se le suban sus tarifas eléctricas, que no se le suba la tarifa de agua, que no se le suba la canasta básica. Esa es protección directa del salario. El otro simplemente es nominal y puede en un momento determinado irse a directamente. Por lo tanto, creo que esas medidas hacia el interior en ese momento de una discusión de replanteamiento ideológico, de replanteamiento estructural del partido, creo que fue, dijéramos, más una estrategia para consolidar a la actual dirigencia. Es que es una mala, es decir, ahí es donde el FMLN se pierde. Un gran debate, una reflexión a fondo para terminar saliendo con el debate del salario mínimo. Primero, es difícil de implementar, no depende de ellos. Se les puede quedar como una promesa incumplida. Sí, pero te van a decir, nosotros lo intentamos. Es decir, mover solo el mínimo, es decir, es el que gana lo mínimo, no es algo que va a beneficiar a otros sectores. En tercer lugar, tomen en cuenta que en este país solo el 25% de la población económicamente activa tiene empleo formal, por lo tanto es de impacto bajo. Y en tercer lugar, en una economía especulativa, desde el momento en que se habla de que puede aumentar el salario, ya le comenzaron a subir a los precios. Y al final la gente se queda con los precios arriba y el salario no aumentó. Por lo tanto, me parece que es una mala táctica. Estas son las cosas en las que no deben de hacer. Deben de mejor, como lo primero lo que decía Julio, proteger el salario real.
En segundo lugar, deben de ampliar la base de empleo formal. No podemos seguir con un modelo económico que solo genera empleo formal para el 25% de la población económicamente activa. Disculpe, no se puede. Por supuesto, no hay modelo que genere para el 100%, pero estamos tan bajos. Y en ese sentido, si hay que cambiar el modelo, no le tengamos miedo de hablar de cambio de modelo, pero que no es lucha de clases, es poner la economía en función ya no solo de la ganancia, aunque debe de haber ganancia, sino también en función del bienestar de la sociedad. Pero para eso, y ahí es donde tiene que ver esa inteligencia política en el FMLN, es de mandar las señales claras. ¿Por qué? Porque las economías no se reactivan por decreto. Las economías se van a reactivar creando las condiciones de seguridad jurídica, las condiciones económicas para la inversión en este país. Por lo tanto, yo sí creo que tiene que haber un poquito más de claridad en cuanto al discurso, porque sigo sosteniendo que en la práctica, aunque lo quisieran tratar de hacer, no se va a poder. Tenemos reglas del juego claramente definidas en la Constitución que no permite, dijéramos, ese tipo de visión como se fue planteada. Ahora, no entraron, me imagino que tangencialmente nada más, no entraron al tema de la corrupción. Lo dijo Medardo en su discurso, pero yo quisiera sugerirle, Medardo, que si de verdad tienen interés en combatir la corrupción, empiecen a hacer una auditoría a cada uno de sus altos funcionarios del periodo anterior y de este periodo para ver cómo están viviendo ahora y cómo vivían hace 10 o 15 años. Pero es que el mensaje es a las bases. Y a las bases no van a tocar por el eso, tema de la corrupción. No, nosotros no lo estamos hablando a las bases. No, pero estamos comentando que el FMLN está en un proceso de desgaste. La corrupción lo va a desgastar más, pero la percepción ciudadana es todos los políticos son iguales. Pero no, el FMLN no me le quite fuerza a la idea. No, es que estamos hablando de otra cosa. Es de establecer una especie interna de tribunal de ética y de tribunal de probidad dentro del FMLN para investigar objetivamente a cada uno de sus funcionarios, como digo, cómo vivían antes de llegar al poder y cómo viven ahora que están en el poder. Ya está afuera el Tribunal de Ética Gubernamental, que ni siquiera admitió la investigación contra Sigfrido Reyes. Es que no me refiero a las instituciones formales, me refiero a las instituciones del partido. No, yo sé, el tema es que hay un desencanto por el gobierno mismo, hay un desgaste, pero la percepción ciudadana es que todos los políticos son iguales, de la derecha y de la izquierda. Entonces ahora el FMLN va a intentar con este nuevo modelo, con estos nuevos 3 documentos que han formulado, congraciarse de nuevo con su voto duro, porque lo está perdiendo con los impuestos, con la seguridad, con toda la corrupción. En aras de la verdad, todos los partidos y dirigencias tienen el derecho de creer y de pensar como quieran. Lo que no se vale es anteponer esas ideologías, esas confrontaciones a un país que demanda una unidad en problemas tan importantes como seguridad y economía. Para llegar a eso se necesita el voto duro. Y el FMLN le está apostando a su voto duro. Pero con un voto duro no ganas las elecciones, que es lo que el FMLN debe de entender. El voto duro no ganas, pero es la base. Sí, el voto duro tampoco ganas. Sí, y comenzás por algo, por el voto duro. Sí. ¿Por qué? Porque la ampliación de la base del FMLN va a venir en la medida en que tenga éxito en su gestión gubernamental. En esa medida va a venir la ampliación del voto. El voto duro es la clave. ¿Pero qué crees que Arena ha perdido las elecciones? Primero arreglás tu casa y después salís a convencer a los vecinos. 2 contra 1, pero te voy a decir 3, porque aquí yo también está con nosotros. Pero nos hemos perdido un poco. Lo que te quiero dar a entender es que si bien es cierto, el FMLN le llegó a su voto duro para tratar de cohesionarlo frente al evento electoral que se les va a avecinar, no perdamos de vista que ahora son gobierno y el presidente es el presidente de los que votaron y de los que no votaron por él. Por lo tanto, yo creo que debieron de haber separado lo que es la parte de gobierno y lo que es la parte del partido político. Perdóname, pero es que lo han separado. ¿Cómo lo van a separar? No, Julio, por favor.
Lo que hubo fue un congreso del partido FMLN. No del gobierno. ¿Verdad? No del gobierno. Sí, pero mira las políticas. Ahora, fíjate bien en esto. Medardo es un líder. Medardo es un líder. Medardo ha trabajado las bases. Medardo va a ser el secretario general, pero además Medardo se está encaminando a ser el próximo candidato del FMLN para la presidencia de la República. A Medardo, más que a nadie, le conviene retomar todas las ideas y todas las críticas que se le hacen a ese Congreso y a las resoluciones que tomaron para purificar a ese partido. Si es cierto que van a ser revolucionarios, disciplinados y enérgicos en la imposición de las medidas para que el partido camine y tenga credibilidad, que es lo que está perdiendo ahorita el FMLN, Medardo tiene que hacer una limpieza profunda dentro de su propio partido. ¿Y por qué no lo hace ahorita que ya es Secretario general. No, por eso secretario tiene general que o hacerlo, coordinador? digo. No digo tiene que hacerlo en el futuro, tiene que hacerlo ahora. Ok, No, y interesante, mi pregunta seguimos es, con ¿por este qué no debate. lo ha hecho pasado? Tú estás en el presente, de acuerdo, pero yo me pregunto hacia atrás. Tenés razón, Kirio. Es que debió de haberse hecho esto. El problema es que ya les comenzó a correr agua bajo el puente y ya tienen problemas concretos de imagen. Es que este Congreso también está motivado por una problemática interna de presión en la cual hay mucho show mediático, hay mucha fantasía, pero hay realidades también que no se pueden ocultar. Seguimos con este debate. Cuando regresemos, introduzco también una declaración que ha dado el diputado Calixto Mejía del partido FMLN, donde dice que la dirigencia o el partido como tal ha madurado, nuestra gente no es tonta y sabe que nuestro país va avanzando. Es una declaración de Calixto Mejía que la consigna, por cierto, Y ojalá que gane, la prensa gráfica. La ojalá sección que política, gane, por porque supuesto. Calixto, yo lo conocí cuando era diputado suplente y estaba en la asamblea, muchacho listo, travieso, listo, pero Calixto se está jugando también su posición de director departamental ahí en La Libertad. La Libertad. Ok, Ojalá que interesante. gane. Y ha salido mal en la última elección. pero ojalá que gane. Vamos a la pausa comercial, como siempre, invitándoles a ustedes a que participen en la modalidad de nuestra encuesta del día de hoy, que está relacionado precisamente con este tema y la decisión del Partido Arena de retirarse de la comisión interpartidaria. Búsquenos en @diálogo21 y utilice usted esa herramienta que nos permite también visualizarla de manera muy transparente, porque no es manipulada por nosotros como medio de comunicación, sino que el mismo sistema de la herramienta que presenta Twitter en @diálogo21 va dando los resultados. Así es que desde ya los invito a que participen, búsquenos. Ahí está. El salvadoreño promedio tiene un salario mínimo, ¿verdad? Y la verdad que en esos días que todo está caro, muchas personas necesitan más recursos económicos. La veo magnífica. Primeramente Dios, ¿verdad? Que se le puede ayudar a todas las personas, ya que la economía del país está bien mal. No son capaces ni de aumentar en 5 ni 10 dólares. Entonces no lo van a hacer hasta 150, que lo que ellos proponen es mentira, o 300. No lo van a hacer. Ojalá que le ayude, se pueda lograr y que le ayude a las personas. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, nuevamente gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Queremos también aprovechar a enviar un saludo fraterno, solidario con toda la afición salvadoreña, sobre todo también porque aun y cuando los pronósticos sean de carácter reservados, así lo voy a decir, reservados, esperamos que los muchachos de la selección nacional pongan en alto el nombre de El Salvador. Que no ganen, yo no lo sé, pero... Yo no sé de fútbol. Yo de Sí. fútbol solo veo que corren con la bola de un lado para otro y no entiendo por qué no le dan una bola a cada jugador. Pero hay algo que no se necesita saber de fútbol. ¿Cómo se les ocurre mandar a la selección
un día antes a Ciudad de México y los pasan del nivel del mar, que estamos acá, o unos cuantos 500 metros a lo más del nivel del mar, a 2.190 metros más o menos, que es la altura del nivel del mar que tiene la Ciudad de México. Uno necesita por lo menos 72 horas para comenzar a agarrar aire. Si uno cuando llega a la Ciudad de México llega como que es chucho cansado con las maletas, no puede ni caminar por la altura. Y se les ocurre mandar a estos muchachos 24 horas antes, curiosa, hombre. No, hombre, más. Hablando de misceláneas, realmente todo es para mientras, por si soca y por si acaso. ¿Por qué los mandan horas y no días? Porque se está en el país del revés. Así es. Que todo funciona. ¿Qué les costaba haberlos mandado el fin de semana? Pagar un hotelito, que no hay cantidad de hoteles en México, tranquilos. Y que no quisieron hacer huelga porque los iban a mandar a un mal hotel, pues. Ese es el nivel, y con el reflejo de la sociedad, de los partidos. Y con un tema que nos une. Si algo une a este país es el tema de la selecta. Es decir, creo de que deberíamos de hacer todo el impulso necesario por el apoyo hacia eso. Pero volviendo al tema, ¿le metió gol al FMLN o al país Arena con retirarse de la interpartidaria? Yo creo que Arena debe de meditar. En Arena hay bastante gente con inteligencia política. Creo de que la lucha hay que hacerla desde adentro, porque de lo contrario van a justificar. Yo particularmente creo de que es un error político hacerlo. ¿Por qué razón? Porque le está dando todo el fundamento, todas las armas a su adversario político para seguir con la misma cantaleta de que no hay voluntad política para un verdadero diálogo de país. Creo que debe de reflexionarse. Aquí no solo es Arena y el FMLN, aquí hay otras fuerzas, y el hecho de deslegitimar una interpartidaria creo que debería de repensarse. Además, comparto totalmente lo que planteó Juan José en el sentido de que es el momento para hacer un replanteamiento de la interpartidaria con la inclusión de otros actores políticos que no sean los que están representados en la Asamblea Legislativa. Mira, Arena se metió 2 autogoles, hombre. Primero se retira de la interpartidaria. ¿Qué hago? Y después se le arrodilla al FMLN diciéndole, miren señores, cambien por favor, porque queremos regresar. No, hombre, eso no es serio ni digno de un partido político tan tradicional como ha sido Arena. Entonces, yo lo que creo que Arena debería de provocar, es el momento que Arena provoque un verdadero congreso, una encerrona realmente donde no haya ni publicidad, pero que se digan las verdades. Pero ya lo hicieron, doctor, ya lo hicieron. Arena, es que una cosa es el discurso y otra cosa. Una cosa es un remedo de congreso, Juan José y otra cosa es un congreso de veras. Juan José aclaró lo que son los congresos anuales, lo rutinario, y una encerrona como la que tuvo las asambleas normales con un congreso que es de trabajo, es de redefinición. Ahora, yo sí creo que Arena ha tomado maduradamente, ha estudiado y ha razonado su decisión de salirse de la interpartidaria. Ellos tienen sus razones, no creamos que son ingenuos. Aquí el país vive o sobrevive gracias a la polarización. Pero le dice a los del frente, miren, regresamos si ustedes cambian. No, porque el discurso es una cosa, la realidad es otra. Arena puede tener su razón. No va a ser eso así. Es decir, no un partido que primero se las da de macho y se sale de la partidaria y después le está diciendo, mira, yo soy macho nada más de aspecto, porque si vos cambiás, yo me meto otra vez. Lo que pasa es que lo que ha hecho es un condicionamiento. Es por el bien del país. Es que es un condicionamiento. Si es por el bien del país, bienvenido, que diga, bueno, claro. Sí cambia yo a mí. No, mira, este no es un problema de quién tiene su razón, ni de no somos machos, pero somos muchos. No, es un problema de táctica política. Arena quiere comenzar otra vez a endulzarle el dulce al FMLN para regresar a la posibilidad de un acuerdo entonces y tener al FMLN perdiendo el tiempo. Cuando vuelvan a armar un acuerdo, van a buscar otro pretexto para romperlo. Mira. Yo diría, señores de Arena, señores del FMLN, rompan el esquema de Arena. Díganle, si usted quiere regresar, ahora paga peaje.
paga peaje y aquí ustedes o honran el acuerdo que ya cumplimos o no podemos confiar en que van a dar Pero ese peaje consiste en los costos políticos. Por eso, y no lo van a poder pagar y va a quedar demostrado la realidad. Los dos partidos, FMLN y Arena, viven y se consolidan gracias a la polarización. A ninguno de los dos les interesa estar amigo del otro. Completamente. A los dos les interesa hacer esto es yo soy macho. Mira, y en una democracia los pesos y contrapesos son válidos. Entonces, estamos claros. La correlación de fuerza. El discurso es otro. El discurso público es otro. Ese siempre invita al diálogo. Tú lo sabes. Pero la realidad es que ninguno quiere acercarse al otro porque manejan la hegemonía del 50% y del 50%. Hay secretos de alcoba. Hay secretos de alcoba que pesan más que los discursos. Muchas de las cosas, y lo sabemos aquí, no se discuten en congresos, ni se discuten en los centros de decisión del partido, se discuten en cuartos a puerta cerrada. Muchas de las cosas que quizás nosotros desconocemos. Yo si algo he creído es que entre reyes se entienden. El problema son que los peones en este momento han estado pidiendo, dijéramos, que se les dé las explicaciones. Pero ¿tú crees que no es demasiada coincidencia con discursos casi paralelamente? Acuérdate que también, te voy a decir una cosa. También han decapitado reyes, ¿verdad? Sí, pero con muchísimo menos frecuencia que a los... Mira, el problema es que los televidentes creen que todo lo que los dos grandes partidos hacen es cierto, pero hay dos aspectos, lo que les dicen a los correligionarios y lo que realmente hacen. No pierdan de vista, ciudadanos, que hay dos aspectos. La estrategia comunicacional, como les leía, y lo que realmente hacen. El objetivo de los partidos es conseguir el poder, y eso lo hacen con sus correligionarios y los votos. Sí, solo para agregarle a lo tuyo, con una diferencia, Garrido, que en la oposición vos prometés, pero cuando estás en el gobierno los hechos hablan por lo que vos decís, no por lo que haces. Voy a la pausa comercial, la última. ¿Qué impacto tendría para el país incrementar el salario mínimo en medio de un debate que busca elevar la carga tributaria del país? Es nuestra tercera pregunta que planteamos en el debate, que tiene que ver precisamente porque surgió en el seno del debate. Tú lo mencionaste un poco, vamos a ver si concluimos un poco en el tiempo que nos queda cuando regresemos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias. El salario mínimo no cubre costos de canasta básica, la empresa sube precios, en este caso para acaparar el incremento del salario. Es más especulativo que otra cosa que pueda generar eso. Bueno, estamos a pocos minutos para concluir, pero lo cierto es que se ha debatido muy bien este tema, a efecto de que cada quien pueda construir su propia lectura. 20 segundos, tu reflexión sobre lo que hemos abordado esta mañana, Juan José. Yo creo que el FMLN tiene todavía tiempo para poder hacer las modificaciones que considera necesarias. Necesita afinar su táctica, necesita no cometer esos errores tan obvios y lo más importante, señores del FMLN, ustedes ya son gobierno y por lo tanto la gente los va a medir por los hechos, no por los discursos. Ojalá que haya beneficio para la ciudadanía porque esa es su garantía y tienen algún tiempo para hacerlo. 20 segundos, Gabriel. Mi recomendación a los televidentes es que lean, documentense y piensen, porque los partidos políticos tienen sus intereses, que no siempre, y no me refiero al FMLN ni a Arena, me refiero a todos, tienen intereses que no siempre son los de ustedes. Por eso lean y documentense para que a la hora de votar y a la hora de apoyar o no apoyar sean razonadas sus decisiones. Julio. Bueno, yo lo que te puedo decir al final de todo esta mañana es que puedo entender el discurso hacia el interior, pero también debemos de ser claros, de mandar señales claras para no generar zozobra.
El país necesita reconciliación. El país necesita de sentirse seguro en cualquiera de las aristas. Por lo tanto, el discurso hacia el interior, pero hacia afuera deben de mandarse señales claras que vamos a respetar las reglas del juego. Doctor Salgado. Medardo González fue un guerrillero, comandante guerrillero de campo. Sabe lo que es el combate. Y ahora él empieza un nuevo combate. El combate para ganar la credibilidad que puede haber perdido el FMLN. Ojalá le vaya bien, Medardo. Bueno, les agradezco la oportunidad que nos dieron, como siempre, de contar con la participación del análisis y el debate de ustedes esta mañana. Queremos agradecerles a los cuatro, a nombre de todo nuestro país, la participación en la discusión de este tema que tiene que ver precisamente sobre el estado de la democracia, de los partidos, el estado de democracia en el país y su impacto en las proyecciones que tenemos de querer mejorar las condiciones sociales, económicas y políticas de este país. Me despido agradeciéndoles también a usted, amigo televidente, invitándole como siempre a que nos acompañe en la encuesta que va a quedar publicada en nuestra cuenta de @diálogo21, que estaba precisamente formulada de la siguiente manera: ¿hará bien el Partido Arena en retirarse de la comisión interpartidaria? Pues usted tiene las dos opciones para participar. Si usted dice que sí hizo bien, pues ahí está la opción, y si usted considera de que no lo hizo bien, pues aquí también tiene la opción de poderlo aplicar. Esto es lo que hasta este momento refleja la tendencia ante esa pregunta. El 45% sostiene que sí hizo bien el Partido Arena a retirarse de la interpartidaria, el 55% dice que no. Así están las cosas. Por mi parte, esto es todo por hoy. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.